Bienvenidos a una nueva edición del Conmebol Libertadores Magazine 2025. Con goles agónicos y tandas de penales, terminaron los octavos de final del torneo más prestigioso de América. 8 equipos sueñan con la gloria eterna. En el programa de hoy, inolvidable remontada en Avellaneda. Racing vivió una noche de ensueño. El campeón de la Conmebol Sudamericana se puso en ventaja, pero no pudo evitar el empate del Mancha. A 7 minutos del cierre, Adrián Martínez volvió a desnivelar y en tiempo adicionado la serie tuvo un desenlace inesperado. La Academia sueña. Una serie épica entre dos grandes campeones. Después de un primer partido emocionante, la revancha entre Sao Paulo y Atlético Nacional no iba a defraudar. El tricolor convirtió un gol muy rápido. El equipo colombiano reaccionó y consiguió su tercer penal a favor en la llave. Alfredo Moreno convirtió y todo se dirimió con tiros desde los 12 pasos. El vigente campeón quedó en el camino. Liga de Quito nunca había ganado una eliminatoria tras perder en el partido de ida. Botafogo no había perdido una serie del torneo luego de quedarse con el primer encuentro. Ambas rachas terminaron. El equipo ecuatoriano dio un enorme batacazo y ahora se medirá con Sao Paulo. Una semana atrás, Vélez se clasificó a los octavos de final en las últimas 10 fases de grupos que disputó. Fortaleza se presentaba por segunda vez en esta instancia. En 2022 cayó frente a Estudiantes de La Plata. La llave comenzaba en el nordeste brasileño. El tricolor nunca había perdido como local ante clubes argentinos en fases eliminatorias de torneos Conmebol. Sumaba 2 victorias y un empate. El conjunto que conduce Renato Paiva registró un 64% de posesión de pelota frente al Fortín, su mejor porcentaje en los 26 partidos de la temporada. Sin embargo, no pudo traducir ese dominio cuando ingresó al área. Vélez se mostró sólido en defensa y en el complemento contó con opciones para ganar el encuentro. Los arqueros mostraron un buen rendimiento y todo terminó en 0. Los equipos argentinos jugaron 12 partidos en Brasil en la actual temporada de torneos Conmebol y apenas perdieron 3. Comenzamos en Buenos Aires. Vélez quería hacer valer su extensa historia copera en una llave reñida frente a Fortaleza. El equipo argentino buscaba meterse en los cuartos de final de un torneo Conmebol por 10ª vez en los últimos 20 años. Intensa lluvia en Buenos Aires y la imagen de Guillermo Barros Echeloto, técnico de Vélez, que tenía la primera. Brian Romero, el remate, un rebote. Aliendro, que tenía otra chance, y la respuesta de Helton Leite. Vélez comenzaba muy ofensivo y tendría premio rápido. Imanol Machuca con el centro. Saca Brites. Llega Elías Gómez. Coloca el centro y agazapado esperaba Máger Carrizo para poner el cabezazo goleador y darle a Vélez la ventaja. Excelente el centro de Elías Gómez, que al desbordar pone la pelota en la cabeza de Carrizo, que no falla. Ventaja para Vélez en la serie. Intentaba Fortaleza. Mariño, la pelota para Breno López. Síganlo a Mariño, el número 11, que trepa la cancha de a poco. Breno López lo ve, se la entrega a Mariño y el remate. Y esto hace esforzar a Tomás Marchiori, que manda la pelota al córner. Y a los 28, Daverson se equivoca en la salida, interrumpe Jano Gordon. El toque, Tomás Galván controla y de pierna derecha cruza el remate para convertir el segundo gol de Vélez. Equipo que anotó en 17 de sus últimos 18 partidos como local en Conmebol Libertadores. Y este además es el primer gol de Galván en este certamen. Allí Renato Paiva. Enojado el portugués, técnico de Fortaleza. Centro, Lisandro Magallán, que cabecea, que cerca, que salió la pelota del caño izquierdo del arco de Helton Leite.
Fortaleza obligado a ir a buscar el empate. Será Luca Prior el que pruebe desde afuera. La pelota pega en el ángulo. Tenía Vélez este guiño de la suerte. Otro intento y en este caso se iba muy alto y afuera. Vélez sumaba su cuarto partido consecutivo con Valle invicta en Conmebol Libertadores. La pelota para Alanciño. El tiro que es devuelto por Marchiori. Intentaba Fortaleza aprovechar las condiciones del campo por la lluvia. Y este tiro desde afuera de Alanciño que era rechazado por Marchiori. El centro de Piscini. Michael Santos que cabecea. Pelota que roza en el horizontal. Bajo la lluvia ganó Vélez Sarsfield 2-0 a Fortaleza. Sonríe su entrenador. Está en cuartos de final. Una semana atrás, bajo un marco espectacular en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional quería revalidar su fortaleza como local. El verdolaga había ganado sus 3 partidos en casa en la fase de grupos. Para los octavos de final, había logrado repatriar a Jorman Campuzano y a Marlos Moreno. Por su parte, Sao Paulo tenía el regreso de Hernán Crespo como entrenador. El histórico delantero argentino levantó el torneo paulista 2021 y fue el elegido para reemplazar a Luis Subeldía. El tricolor nunca había sido eliminado en octavos de final de Conmebol Libertadores cuando inició la serie como visitante. Sumaba 9 éxitos en 9 presencias. En Colombia, Atlético Nacional hizo todos los méritos para quedarse con la victoria. Contó con un penal en la primera parte que desperdició Edwin Cardona. El equipo brasileño apenas realizó un tiro al arco a lo largo del partido. A los 20 minutos del complemento, Ferraresi cometió su segunda infracción dentro del área, con una falta sobre Alfredo Morelos. Para alivio del defensor argentino y de Sao Paulo, Cardona volvió a fallar. Y por eso, el partido de ida terminó 0-0. Nos vamos al Morumbí para un gran duelo de campeones. Sao Paulo ponía en juego su histórico invicto ante Atlético Nacional. Y lo particular es que Atlético Nacional fue el último equipo en vencer a Sao Paulo como visitante en fases eliminatorias de Conmebol Libertadores. Fue 2-0 en semifinales de 2016. Allí estaba Hernán Crespo en su regreso al banco de Sao Paulo. La primera, Bobadilla tiene la chance, el rechazo en la raya, Rodriguinho y nuevamente, en 2 oportunidades, logra despejar a Andrés Román. Primero ante este tiro de Bobadilla y luego ante este remate de Rodriguinho. 3 minutos y llegaba el gol de Sao Paulo. Andrés Silva termina el trabajo después del centro de Cédric Soares y del cabezazo de Alan Franco. Es el gol más tempranero de Sao Paulo en fases finales de Conmebol Libertadores. Iban 2 minutos 18 segundos. Respondía Atlético Nacional. Alfredo Morelos que busca. El rechazo de Rafael tras ese derechazo. Se lamentaba Javier Gandolfi, el entrenador argentino de Atlético Nacional. Otra vez. El intento ahora era de Enzo Díaz. Pelota que se iba por arriba. Pedía córner el argentino. Y parecía que sí. Marino Inestrosa le pega desde afuera del área. Respuesta del arquero en 2 oportunidades, Rafael, porque Alfredo Morelos, que ingresó para capturar el rebote, no pudo definir. Excelente la reacción de Rafael después de la gran atajada que había tenido. Atentos a esta acción. Hay penal de Enzo Díaz sobre Alfredo Morelos. El árbitro Ramírez primero no ve y después va a ser asistido por el VAR. Fíjense que Enzo Díaz quiere ir a la pelota, nunca llega y le termina pegando en la parte posterior de la pierna derecha a Morelos.
una particularidad. Gran gol de Alfredo Morelos de penal, rompiendo la racha. 2 había fallado Edwin Cardona. ¿Qué sucede? Cardona se burla de un rival después del gol de penal y es expulsado. La serie de Cardona fue realmente olvidable. Centro. La pelota que le va a quedar a Luciano, el rebote y la respuesta de Ospina. Los reflejos del arquero de Atlético Nacional. Se ríe Luciano porque él del rechazo pone el pie, rebota y Ospina logra recuperarse. Penales. Ataja Rafael el tiro de Mateus Uribe. Marcos Antonio que patea y la pelota pega en el palo. La serie estaba 1-1. Marino Inestrosa ahora. Y el travesaño que lo devuelve. La serie estaba 3-3. Tenía la chance Cedric Suárez. Y lo logra. Gran definición para que Sao Paulo, que había perdido sus últimas 2 tandas de penales en Conmebol Libertadores, derrote a Atlético Nacional y se clasifique a los cuartos. Sao Paulo extendió a 17 partidos su invicto en Conmebol Libertadores. Acumula 9 triunfos y 8 empates. Las mejores rachas sin derrotas en la historia del certamen son propiedad de Palmeiras y Atlético Mineiro, que alcanzaron un registro de 18 encuentros. El récord comenzó en la segunda fecha de la fase de grupos de la última edición, con una victoria por 2-0 frente a Cobresal. El tricolor alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminado por el campeón Botafogo a través de los penales, después de 2 empates. Antes de enfrentar a Atlético Nacional, en la actual fase de grupos, sumó 4 victorias y 2 igualdades. En los 14 duelos en los que dirigió al equipo argentino en el torneo, Luis Ubeldía nunca sufrió una caída. También resalta su fortaleza defensiva. En las últimas 2 ediciones del certamen realizó 12 vallas invictas. Jugando en el Morumbí por Conmebol Libertadores, no pierde hace 11 partidos. Su última derrota fue en la fase de grupos de 2021 por 1-0 ante Racing. En aquella edición, su entrenador también era Hernán Crespo. La semana pasada, Peñarol sumaba 22 partidos invictos como local en Conmebol Libertadores, con 18 victorias y 4 empates. Por las fases eliminatorias del torneo, la racha era incluso más amplia. La última vez que había caído en Uruguay fue en los octavos de final de 1996, cuando lo goleó San Lorenzo 5-1. 29 años después, la fortaleza de su gente sigue vigente. En el estadio campeón del siglo, derrotó 1-0 al equipo argentino. A 11 minutos del cierre, David Teráns convirtió su primer gol con el Mancha en el certamen con este cabezazo. Antes de la revancha, el carbonero solo había perdido uno de los 11 encuentros que había jugado contra la Academia. Vamos a analizar ahora a Racing como local en fases eliminatorias de torneos Conmebol. La Academia suma un invicto de 6 partidos como local en fases eliminatorias de torneos Conmebol, con 5 victorias y un empate. La racha comenzó en los octavos de final de la Libertadores 2023, con una goleada por 3-0 ante Atlético Nacional. En los cuartos de final igualó 0-0 con Boca y fue eliminado por penales. En la Sudamericana 2024 goleó 6-1 a Huachipato en octavos de final, 4-1 a Atlético Paranaense en cuartos de final, derrotó 2-1 a Corinthians en semifinales con un doblete de Juan Fernando Quintero. En la Recopa 2025 se impuso 2-0 en el partido de ida frente a Botafogo con tantos de Luciano Vieto y Adrián Martínez. Academia había ganado la única serie eliminatoria ante Peñarol en su historia. En la Libertadores de 1997 cayó 1-0 en Montevideo, ganó 1-0 en Avellaneda y avanzó mediante los penales. Peñarol llegaba al cilindro de Avellaneda con uno de sus mayores invictos en la historia del certamen. En cuartos de final, Vélez esperaba rival. Peñarol había avanzado en las últimas 5 series en las que ganó el partido de ida de Conmebol Libertadores. Allí la imagen de Gustavo Costas, la primera chance.
Cabezazo de Rojo y aparece Adrián Martínez para convertir a los 7 minutos el gol que le permitía a Racing igualar la llave. La pelota que queda aplastada en el césped por la lluvia caída y Maravilla la pesca para convertir el gol. Pero a los 15 minutos centro y salta Nahuel Herrera para de cabeza conseguir el empate para el Manja. Gran salto del central carbonero. Iban apenas 15 minutos y el partido era soñado. Solari, el toque para Maravilla Martínez. El remate tapa Cortés, no llega después Maravilla a tener la chance de un rebote. Nervioso como siempre Costas. Llega el centro, cabecea Rojo y parece gol. Es impactante el cabezazo de Rojo, pero ahora el VAR advertirá que hay un empujón clarísimo de Rojo contra su marcador. Ahí está. Obsceno el empujón y por eso Roldán anula el gol. Este es Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, y este quite de Marcos Rojo cuando Javier Cabrera iba a definir. Nacho Sosa ahora. El remate y lo contiene Gabriel Arias. Llega el centro de Martirena. Maravilla que cabecea. La pelota que pega en Méndez queda amortiguada para Cortés, que en 2 oportunidades se queda con la pelota. Balón para Rojas, este con Vergara. Se lleva la pelota. Centro, tapa Cortés y aquí aparece la polémica. Emanuel Gularte empuja a Maravilla Martínez. ¿De quién? Dice Méndez. Cae el delantero de Racing, penal, y Maravilla, que se hace cargo de un penal muy importante. Pelota de plomo y convierte como gran goleador que es. Javier Cabrera pierde una chance ante el cierre de Martirena. Más de Racing, el centro, pasado, Martirena, tiro. ¡No! Maravilla Martínez abajo del arco, era la victoria en la serie. Lo perdió. Iba Peñarol, el partido era apasionante en el duelo. Un remate. Tapa el arquero al tiro de Arezzo. Otra chance tendría y nuevamente Arias. 2 veces Arezzo tuvo la chance del gol. 90+4. Centro de Martirena, aparece solo Franco Pardo y convierte un gol que quedará en la historia de los hinchas de Racing, en la memoria colectiva del club, porque ante Peñarol nada menos. Y cuando parecía que los penales eran inevitables, en puntas de pie y por el segundo palo, Franco Pardo convierte ese gol. Iba a quedar una más. La saca Martínez en un rebote y la pelota se iba cerca. Ganó Racing 3-1 a Peñarol y está en cuartos de final. Vamos a repasar lo que ocurrió la semana pasada en Paraguay. Cerro Porteño sumaba 8 victorias consecutivas en fases eliminatorias de Conmebol Libertadores. Sin embargo, se encontró con Fernando Muslera. En su primer partido en el torneo desde 2007, el arquero uruguayo realizó 5 atajadas. El Ciclón hizo todos los méritos en el segundo tiempo, pero no fue certero. A Estudiantes le quedaba bien el empate hasta que se encontró con un penal en la última jugada. Santiago Acasíbar convirtió y le rompió el Ciclón invicto de 7 encuentros entre todas las competencias. Para esta victoria de Estudiantes en Asunción, ahora el pincha tenía que terminar el trabajo en La Plata. Cerro Porteño llegaba a Buenos Aires con algunos buenos recuerdos. En los octavos de final de 2011 había eliminado a Estudiantes a través de los penales. El pincha había avanzado de ronda en las 7 veces anteriores en las que había ganado el partido de ida en la Conmebol Libertadores. Este es Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes. La primera, cabecea Guido Carrillo. Atento estaba Alexis Martín Arias para controlar. Respondía Cerro Porteño. El centro de Blas Riveros. La pelota que se iba desviada, ancha y afuera.
Otra vez Estudiantes. Ascasíbar que inicia, toca para Thiago Palacios. El enganche centro. Alexis Castro que no alcanza a cabecear. Diego Martínez, el técnico de Cerro Porteño, que pedía calma. Centro de Arzamendia. Cabecea Leandro González Pires, muy arriba. Cerro Porteño que quería empatar la llave. El tiro le va a quedar a Sergio Araujo. Después del pase de Morel. El centro de Araujo y el rechazo de Santiago Arzamendia. Llegará el córner de Ignacio Aliceda. Un rechazo. La toma Fabricio Peralta. Centro. Aparece Sergio Araujo por el segundo palo. Y el que rechaza es Guido Carrillo. Mantenía Estudiantes la ventaja en la serie por 1-0. Balón para González Pires. Pelotazo para Guido Carrillo. Lucas Quintana que no puede rechazar. Alexis Castro y el remate. Y otra vez Alexis Martín Arias. Estudiantes nunca había perdido como local en octavos de final de Conmebol Libertadores. Sumaba 7 triunfos y un empate. Eso fue contra Cerro Porteño en 2011. Intentaba Cerro Porteño. Alto tiro que iba a caer cerca del área. Luis Amarilla controla el tiro y la contención. Fácil para Fernando Muslera. Llegará otro pelotazo profundo. Sergio Araujo que va, controla y después le pega muy mal. Lejos, desviado. Intentaba Cerro Porteño, se le acababa el tiempo. Por eso apurado, Jorge Morel controla el remate. Balón que se pierde por arriba. Estudiantes jugará los cuartos de final por quinta vez en los últimos 19 años. Empataron 0-0 y por la victoria en la ida, el Pincha está en cuartos de final. En el Maracaná, Flamengo recibió Internacional. A la espera de Saúl Ñíguez, tenía 4 refuerzos de lujo para presentar. Samuel Lino, Emerson Royal, Jorginho y Jorge Carrascal. Sin embargo, quien abrió el partido fue un viejo conocido, Bruno Enrique, que se transformó en el tercer futbolista del Mengao en alcanzar los 20 tantos en Conmebol Libertadores. Se sumó al selecto club que integran Gabigol y Pedro. Los colorados acumulaban 18 encuentros consecutivos convirtiendo goles en el certamen, pero no lograron encontrar los caminos para lastimar al equipo carioca. Un monólogo del rubro negro que desperdició muchas chances para ampliar el marcador. 3 días después, ambos equipos se volvieron a enfrentar por el Brasileirao y fue nuevamente triunfo para el Mengao, esa vez por 3-1. En Porto Alegre, Internacional iba por la remontada ante un Flamengo plagado de estrellas. El Mengao estaba invicto frente a los colorados en el certamen. Flamengo no había perdido en 9 de sus últimos 10 partidos ante equipos brasileños en la Conmebol Libertadores. El saludo de Roger Machado y de Felipe Luis. Y a los 27 minutos, Bruno Enrique la saca a la banda. El enganche de Samuel Lino, da rebote Roget, plata de cabeza y de Arrascaeta. Completa la jugada con un golazo. Otro de los históricos de este tiempo de Flamengo, Georgian de Arrascaeta, el uruguayo. El rebote de Roget y el ecuatoriano Plata muy generoso y concentrado. En lugar de rematar, de cabeza lo asiste. Ya lo ganaba 1-0. Roger Machado, que estaba, por supuesto, preocupado. Nos vamos ya a la segunda parte. El balón que le cae a Vitao, prueba desde afuera. La pelota se iba cerca del caño derecho del arco de Agustín Rossi.
Muy superior en los dos partidos Flamengo respecto del Inter. Centro, cabecea, qué tapada de Roget. Leo Pereira, otra vez Roget y después contra Bruno Enrique nuevamente Roget. Excelente, ante este cabezazo de Saúl Ñíguez. Cuántas alegrías le va a dar el español al Flamengo, un jugador de otra dimensión. Centro, por el segundo palo llega Vitao, hay un rechazo. Le va a pegar Thiago Maia como le cae. Y otra vez la pelota que se iba cerca. Muy forzado en los intentos del Inter. Otro centro. Guillermo Varela que cabecea y se iba por arriba del travesaño. Respondía Inter. La pelota le va a caer a Brian Aguirre. Centro. Borré que va. Rebota la pelota en la pierna. Pega en el caño. Y después termina sacándola a Leo Pereira. Fíjense qué bien que gana Borré, pero después no define bien. Hasta que llegue esta jugada. Córner de Luis Araujo. El rechazo. La recaptura Samuel Lino. Luis Araujo. Centro, ¿es gol de Pereira? No, es gol de Pedro. Por el segundo palo. A punto estuvo Leo Pereira de anotar otra vez. Un gol clave para Flamengo, pero apareció Pedro para incrementar sus goles en Conmebol Libertadores y acercarse a Gabigol, el máximo artillero de Flamengo en la historia de la Copa. Ganó Flamengo al Inter en el Beira Río y está en cuartos de final. La semana pasada, Botafogo sumaba 8 partidos invicto como local en la competencia, con 7 triunfos y un empate. Buscaba alcanzar su 5º éxito consecutivo en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Vaya si lo consiguió rápido. A los 14 segundos, Arthur abrió el marcador. Fue el gol más rápido de la Conmebol Libertadores 2025, el más tempranero del Fogao en la historia del torneo y el más veloz en las últimas 4 ediciones del certamen. Además, fue el tercer tanto más rápido de un equipo brasileño en la historia de la competición. De esta manera, el conjunto blanquinegro amplió a 12 encuentros su invicto jugando en casa por fases eliminatorias de la Conmebol Libertadores. También alcanzó su 4ª victoria seguida en el certamen, luego de las últimas 3 en la fase de grupos. Igualó su mejor racha ganadora en la historia del torneo, lograda en la edición 1963. Las 6 veces anteriores que había ganado el partido de ida, Botafogo se había clasificado a la siguiente instancia de la competición. Y ahora vamos a analizar a Liga de Quito, que se aferraba a su extenso invicto como local frente a equipos brasileños en torneos Conmebol. Sumaba 7 partidos sin derrotas, con 4 victorias y 3 empates. La racha comenzó en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana 2021, cuando venció 1-0 a Atlético Paranaense. Derrotó a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana 2023 y a Fluminense en la ida de la Recopa 2024. En ese registro también se enfrentó 2 veces contra Botafogo. Igualó sin goles en la fase de grupos de la Sudamericana 2023 y se impuso por 1-0 en la fase de grupos de la Libertadores 2024. En la fase de grupos de esta edición igualó 0-0 ante Flamengo. Fantástico invicto de Liga de Quito como local frente a los equipos de Brasil. Liga de Quito nunca había ganado una fase eliminatoria después de perder el partido de ida. Botafogo nunca había sido eliminado después de ganar el primer duelo. Y Botafogo, decíamos, buscaba hilvanar 5 victorias consecutivas por primera vez en su historia en Conmebol Libertadores. Es Thiago Núñez, el técnico de la Liga de Quito, que tendría la primera chance del partido. Un error, le queda la pelota a Lisandro Alzugaray, le pega de pierna de izquierda y contiene John. Había empezado con todo Liga de Quito. Centro, el rechazo queda corto, pase atrás y la definición de Gabriel Villamil para que Liga de Quito empezara a ganar el partido 1-0.
Muy buena la acción por Jason Medina y Lisandro Alzugaray, que no se apuraron a definir, le dieron el gol a Villamil. Llega este centro, le va a quedar la pelota a Jason Medina. Muy mal remate, muy alto. Y aquí Davide Ancelotti, el técnico de Botafogo. Liga de Quito al ataque, el centro de José Quintero y despeja Danilo. Ante un Botafogo que no podía contener las llegadas de Liga de Quito. Centro de Alzugaray, Gabriel Villamil que controla. Toque para Richard Mina, un rebote, le pega a D y hay una mano muy evidente de Marlon Freitas y es penal. Fíjense, con el codo rechaza el balón. Se hace cargo del penal Lisandro Alzugaray. Define con contundencia de pierna izquierda y era el 2-0 para Liga de Quito. Que se ponía arriba en la llave. Atentos a esto. Va muy fuerte Richard Mina sobre Chefiño. El árbitro le sacará tarjeta amarilla, pero claro, no vio lo que realmente sucedió. Aquí lo vemos. Va con una plancha directo a la rodilla Mina. Convocado a ver la jugada del árbitro. Rectifica el fallo. Anula la tarjeta amarilla y es expulsión directa para Richard Mina por la falta sobre Chefiño. Iba Botafogo, el centro de Barbosa. Vitinho que aparece de pierna derecha. Iba ancha y afuera. Liga de Quito mantuvo su valla invicta en los últimos 5 partidos como local en Conmebol Libertadores. Y ganó 2-0, dio vuelta a la fase, quebró la racha y está en cuartos de final. Una semana atrás repasamos la gran goleada de Palmeiras en Perú. Universitario sumaba un invicto de 4 partidos en Conmebol Libertadores, con 2 triunfos y 2 empates. Palmeiras no le permitió ilusionarse. Con tanto de Gustavo Gómez y José Manuel López, el Verdao logró su 2-0 más rápido en la historia de la competencia. Minutos después, sentenció el encuentro con un zurdazo al ángulo de Víctor Roque. Por primera vez en su historia en el certamen, la U se fue al entretiempo con 3 goles en contra. El equipo brasileño sumó su 9º triunfo consecutivo contra clubes peruanos en el torneo. Sobre el final, hubo tiempo para un grito más. López capturó un rebote y puso el 4-0. Fue la mayor derrota de Universitario en la Conmebol Libertadores. Palmeiras cortó una racha de 5 partidos sin victorias en las fases eliminatorias del certamen. Y ahora analizamos a un jugador que ya marca historia, Gustavo Gómez. Con su tanto contra Universitario, Gustavo Gómez se convirtió en el defensor con más goles en la historia de la Conmebol Libertadores. El capitán de Palmeiras alcanzó las 13 conquistas en el certamen e igualó la marca del chileno Rubén Espinosa, que logró la misma cantidad con Universidad Católica y Colo-Colo. El paraguayo de 32 años tiene una diferencia. Anotó en 8 ediciones consecutivas. Su primer grito fue en las semifinales de 2018 frente a Boca. Marcó un gol en la edición 2019, 2 en 2020, 1 en 2021, 2 en 2022, 3 en 2023, 2 en 2024 y el primero de este año fue contra Universitario. Gustavo Gómez es además el máximo artillero extranjero del Verdao en la historia del torneo. Si se extiende la estadística al resto de los equipos brasileños, aparece en la 5ª posición de la tabla histórica de goleadores foráneos. Solo lo superan Paolo Guerrero y Germán Cano con 17 tantos y Jonathan Caleri y Georgian de Arrascaeta que marcaron 14 veces. Gustavo Gómez es una verdadera leyenda en Palmeiras.
Palmeiras había ganado sus 7 partidos en la actual Conmebol Libertadores. Además, era el único equipo que no había estado en desventaja en el certamen. Lleva además el Verdao 23 partidos invicto como local en Conmebol Libertadores, con 15 victorias y 8 empates. Allí está su gran arquitecto, Abel Ferreira. La primera es para Universitario. Balón para Andy Polo. Toca a Jairo Vélez. Se perfila, pasa el remate. Pega en la parte exterior de la red del arco de Weberton. Otra de Universitario, el lateral de Andy Polo para Jairo Vélez. Le queda Martín Pérez Guedes. El centro, a Jairo Concha que cabecea y se pierde afuera, ancho el tiro. Recordemos que en la ida Palmeiras había ganado 4-0, por eso la necesidad de atacar para Universitario. El centro, Murilo Cerqueira, que cabecea apenas arriba del travesaño. Llegaba este centro. Despeja Martín Pérez Guedes y hay que la pone cerca del área. Otro rechazo, le queda Emiliano Martínez. Un despeje más. La pelota que le va a quedar a Mauricio. Buen enganche. El centro. Llega Alan que cabecea y el travesaño que devuelve el tiro. Vitor Roque patea y hay un rebote. No lo podía conseguir el Palmeiras, que cuando se lo proponía parecía estar al borde de aumentar el resultado global. Allí la mirada del gran Jorge Fossati, el uruguayo técnico de Universitario. Pelota al área, Churín. La respuesta de Weberton. Llega el lateral de Kelvin. El rechazo, llega Vitor Roque, casi mete un golazo. Iba al ángulo el balón. Era tiro de esquina, sí, tenía razón Vitor Roque. Más de Palmeiras. Kelvin, que será protagonista de la jugada por esto. Toca para López, que le devuelve. Para Mauricio, que le devuelve. Kelvin que tira y contiene Sebastián Britos. Una vez más para Universitario. Balón para Calcaterra. La toma Carabalí. Centro. Valera cabecea y la persigue. Ahí va. Tiene el remate, tira y tapa Weberton. Porque además de todo lo que tiene Palmeiras, su golero es fenomenal. Empataron 0-0 Palmeiras y Universitario. El Verdao pasó por el 4-0 en la ida. La semana pasada, River y Libertad abrían en Asunción su cuarta serie eliminatoria por torneos Conmebol. El Gumarelo había avanzado en la única que se había disputado en la Libertadores, por los cuartos de final de la edición 2006. River sumaba 5 partidos invicto en Paraguay. No perdía desde la Libertadores 2009 por 4-2 ante Nacional. En el estadio Tigo, La Huerta, esa racha se iba a ampliar. El millonario fue desbordado en el primer tiempo y necesitó de muchas intervenciones de Franco Armani para mantener su arco en cero. Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. River realizó 15 remates y apenas le concedió un tiro al Gumarelo. El equipo argentino había ganado sus 3 series previas en el certamen cuando empató 0-0 la ida como visitante. Lo consiguió en la final ante Tigres en 2015, en los octavos de final contra Racing en 2018 y en los cuartos de final frente a Independiente también en 2018. Vamos hacia el Monumental para el partido número 12 entre River y Libertad por el torneo. El millonario nunca había perdido ante el Gumarelo como local. River sumaba un invicto de 17 partidos como local en la Conmebol Libertadores, con 14 victorias y 3 empates. Allí está Marcelo Gallardo, el técnico de River. La primera sería para Libertad. Centro de Ramírez, cabecea Aguilar. Hugo Fernández tiene el gol. Rechaza de cabeza Lucas Martínez Cuarta. Era un anticipo de que la noche no sería sencilla para River. Gonzalo Montiel tira el centro.
El rechazo, le queda la pelota a Colidio, otro despeje, pelota para Nacho Fernández y el remate que queda en manos de Martín Silva. Hasta que llega a los 29 minutos este gol. Presten atención a lo que hace Acuña. Qué pelota le pone a Colidio. Travesaño y Driussi. Más atento que Robert Rojas. Lo anticipa y marca el primer gol del partido. Lo ganaba River, que además se ponía arriba en la serie. Fíjense lo que hace Acuña. Magistral. Cambio de frente para Colidio. Después travesaño. Y la definición de Driussi. Pero enseguida, centro y Robert Rojas, un ex River que por eso pide disculpas. Encuentra ese cabezazo fenomenal, llegando desde la puerta del área chica y marcando el empate. 99 partidos jugó con la camiseta de River Rojas. Ese era Sergio Aquino, el técnico de Libertad. Hasta que Galopo, que ya estaba amonestado, da un golpe mínimo de amarilla y se va expulsado por doble amonestación. Cambiaba el partido en el comienzo del segundo tiempo. Lateral de Jiménez, un rechazo, le queda a Aguilar. Le obliga a la buena respuesta de Franco Armani. Aquí se equivoca Enzo Pérez, recupera la pelota y sale. Disparado para Melgarejo. Cara a cara con Armani. El zurdazo ancho del número 10. Que se lamentaba. Otra vez al frente Libertad. Tiro desde afuera de Sanabria. Y nuevamente Armani ante un Monumental perplejo con lo que veía. La definición iba a penales por el 1-1 en el global. Así están Silva y Armani. El tiro de Recalde y el palo. Llega Borja, gran conversión para poner a River 2-0. Diego Viera acercaba a Libertad 2-1. Marcos Acuña y contenía a Martín Silva, seguía 2-1 la serie. Caballero tenía la chance y la tiró afuera. Seguían 2-1. Martínez cuarta y el gol para el 3-1. Marcelo Fernández que iba y Franco Armani para que River consume una clasificación dramática. Y además, River ganó una tanda de penales después de 6 años. Sumaba 8 derrotas por toda competencia. Por eso la emoción de Armani y de todo River, que pasó por penales y está en cuartos de final al superar a Libertad. Compartimos las mejores 5 atajadas de los partidos de vuelta de octavos de final de la Conmebol Libertadores. El puesto número 5 es para Rafael, que mandó al córner este tiro de Alfredo Morelos. Gran respuesta del arquero del Sao Paulo. Cuarto lugar para Tomás Marchiori. Ante este tiro de Mariño y bajo la lluvia, Marchiori iba contra su caño izquierdo y rechazaba bien. Tercer puesto para Franco Armani. Por este rechazo ante el tiro de Sanabria se terminaba el partido y Armani volvía a salvar a River. Puesto número 2. Será para Weberton, que iba a reaccionar ante esta tapada, ante Alex Valera. Fíjense, es verdad que tenía poco ángulo Valera, pero definió muy bien. Y Weberton, atento, tapa abajo con la mano izquierda. La mejor atajada fue para David Ospina. Por esta jugada tan curiosa, Luciano intenta, no puede, hay un rechazo, pone el pie y Ospina reacciona de manera sensacional. Con la velocidad de la luz ahí para tocar la pelota al córner. La mejor atajada de los partidos de vuelta de octavos. Y estos son los mejores momentos de las revanchas de octavos de final de Conmebol Libertadores.
El jugador de la semana es Adrián Martínez. Con un doblete, Maravilla fue la gran figura de la remontada de Racing. Una vez más, se volvió determinante para que la academia pudiera clasificarse. Martínez llegó a los 6 tantos en el actual certamen y se transformó en el máximo artillero del torneo. Además, rompió una marca que parecía infranqueable. Alcanzó las 16 conquistas con Racing en torneos internacionales. Superó a Norberto Raffo y se convirtió en el máximo goleador del equipo argentino en la historia de los torneos Conmebol. Esto dijo después de la victoria y la clasificación. Bueno, la verdad que muy parejo el partido. Ellos jugaron muy bien. Creo que tuve un poquito más de suerte en meterla porque tuvieron algunas mano a mano que no pudieron concretar, pero bueno, gracias a Dios se nos dio. Necesitábamos un triunfo y bueno, contento porque la gente se lo merece. Los goleadores hasta aquí de la Conmebol Libertadores. Maravilla Martínez el máximo con 6. Con 5 están Hernán Barcos, Ramiro Vaca, Alan Patrick, José Manuel López y Máger Carrizo. Y así quedó el cuadro de estos cuartos de final. Los 8 equipos que quedaron, todos ya fueron campeones de la Conmebol Libertadores. De un lado, Sao Paulo, Liga de Quito y River Palmeiras. Del otro, Vélez y Racing, Estudiantes de La Plata, Flamengo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en 3 semanas con los cuartos de final en otra edición del Conmebol Libertadores Magazine.